Aqueles que desejarem poderão participar na Santa Missa para os peregrinos às 12 horas na Basílica de São Pedro. صباح الخير، التحية حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعايا والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، من الجمهورية العربية السورية، من الأرض المقدسة، من جمهورية لبنان، من المملكة الأردنية الهاشمية، من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي. علاوة على ذلك نعلن أنه في نهاية المقابلة العامة سيكون ممكنا لمن يرغب المشاركة في القداس الإلهي للحجاج، والذي يتم الاحتفال به في بازيليك القديس بطرس في الساعة 12 ظهرا. شكرا. Buenos días, damos la bienvenida a los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica. Están presentes aquí de diferentes países, Federación de la Comunidad Peruana en Europa, de España, Hijas de la Caridad, Carmelitas de la Caridad Vedruna, Parroquia Santiago la Nova de Lugo, Parroquia Nuestra Señora del Castillo de Fuente Ovejuna, Parroquia Santo Domingo y la Inmaculada de Madrid, Parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Madrid, Parroquia Santa María de Cardedeu, Parroquia Santa María de la Alegría de Móstoles, Parroquia San Andrés Apóstol de la Alcudia, Asociación Almedina de Almería, Asociación Cultural Caudiel de Castellón, Colegio Mayor Olavidea de Pamplona, Colegio Mayor Alcor de Madrid, Grupo Jesu Comunio de La Aguilera, Movimiento Calasanz de Sevilla, Movimiento Apostólico Manquehue, Jóvenes Hospitalarios, Movimiento Juvenil Escolapias, Jóvenes La Magdalena y Piedras Blancas de Asturias. De México, Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, grupos de jóvenes de las diócesis de Zacatecas, Monterrey, Saltillo, Querétaro, México, Cautitlán, La Paz, Celaya. Estudiantes de la Universidad Panamericana de México, Grupo de la Pastoral Educativa de León, Instituto Salesiano de Querétaro, Congregación Catedral del Señor de Tabasco, Grupo Opus Dei de Guadalajara, Parroquia Francesa de México, Talleres de Oración y Vida de Guadalajara, Grupo Hagamos Comunidad de Zapopan, Jóvenes Claretianos, Grupo Verbum Spei de Saltillo, Grupo Piedras Vivas, Grupo Regnum Christi, Grupo Camino Neocatecumenal de Puebla. De Panamá, Grupo de la Diócesis de Santiago de Veraguas, Comunidad Magnífica. De Colombia, Grupo de la Diócesis de Bogotá, Grupo Regnum Christi, Instituto de Jesús Adolescente de Bogotá, Asociación Santa Cruz de Bogotá, grupos de jóvenes de las diócesis de Fontibón y de Cali. De Ecuador, peregrinos de la Arquidiócesis de Quito, Vicaria Santa Marianita de Jesús de Quito. De El Salvador, grupos de peregrinos. De Guatemala, peregrinos de la diócesis de Jalapa, parroquia San Martín de Porres. De Guatemala, jóvenes lasalianos, colegio La Salle de Chimaltenango.
De Honduras, Parroquia Cristo Resucitado de Tegucigalpa. De Perú, Agustinos de Perú, Grupo de Jóvenes de la Conferencia Episcopal Peruana, Sociedad Misionera Santiago Apóstol de Lima. De Puerto Rico, peregrinos de las diócesis de San Juan de Puerto Rico, Ponce y Caguas. De República Dominicana, jóvenes de la diócesis de Santiago de los Caballeros, Grupo de la Pastoral Juvenil de Santo Domingo. De Uruguay, Pastoral Juvenil de la diócesis de Mercedes. De Venezuela, Adveniat Banda Católica de Maracaibo. De Chile, Parroquia Nuestra Señora de los Parrales de San Ramón, seminaristas de los Padres de Shontak. Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Concepción, Parroquia María Madre de Misericordia de Santiago, Parroquia San Miguel de Concepción, Grupo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Colegio Santa Cruz de Villarrica, Colegio Monte Tabor y Nazaret de Santiago, Grupo del Movimiento de Shontak, Grupo Corunum. De Argentina, grupos de jóvenes de las diócesis de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mercedes, Luján, Paraná, Chascomús, 9 de julio. Parroquia Nuestra Señora de Shontak de Villa Dolores, Parroquia Nuestra Señora de Loreto de Buenos Aires, Colegio Malincroc de Buenos Aires, Colegio Labardén de San Isidro, Colegio Padre Echeverri Boneo de Buenos Aires, Colegio San Pablo de Buenos Aires, Movimiento Consolación para el Mundo de San Miguel de Tucumán, Jóvenes Josefinos y Grupo de Jóvenes de Campana. También damos la bienvenida de modo particular a las parejas de recién casados. Y mientras nos preparamos para recibir al Santo Padre, recordamos que los billetes para participar en las audiencias generales son distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. Además, les informamos que al finalizar la audiencia, quienes lo deseen pueden participar en la Santa Misa para los peregrinos que se celebrará en la Basílica de San Pedro a las 12 horas.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la audiencia general presidida por el Santo Padre León XIV este miércoles 30 de julio de 2025 en la Plaza de San Pedro. Desde la Ciudad del Vaticano ya vemos en las imágenes que el pontífice ha concluido el extenso y precioso recorrido en el papamóvil por los distintos sectores de la plaza, una plaza abarrotada de peregrinos de los 5 continentes, muchos de los cuales han venido a participar del Jubileo de los Jóvenes y del Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers Católicos. León XIV está saludando a los lectores en los distintos idiomas que compartirán los saludos y la síntesis del pontífice en las diferentes lenguas. Un saludo especial a quienes nos siguen a través de Facebook Live, de nuestro sitio web vaticannews.va/es y de nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Saludos y también un agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. Y un agradecimiento a los medios de comunicación que nos sintonizan y retransmiten la señal, permitiendo que las imágenes de Vatican Media y la voz del Santo Padre lleguen a sus hogares. ESNE El Sembrador, Nueva Evangelización, EWTN Radio y Televisión, Setelmont Televisión en Alicante. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. También nos acompañan desde Radio Hogar en Panamá, Radio María en Venezuela, Radio María El Salvador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Católica de Cuenca en Ecuador, en los Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Santa Teresita Radio. Y desde Paraguay nos acompaña Caritas Radio y Televisión de la Universidad Católica de Paraguay. En esta primera parte de la audiencia general escuchamos la lectura bíblica que se ha escogido para esta ocasión, extraída del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 32 al 37. Aquel día le presentaron a Jesús un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien,
hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estamos escuchando este pasaje del Evangelio en los 9 idiomas que forman parte de la audiencia general, es decir, italiano, francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco, permitiendo que la mayor cantidad posible de personas comprendan el mensaje de las Sagradas Escrituras. De hecho, el chino fue uno de los últimos idiomas que se incorporó al orden de las audiencias generales en diciembre de 2024. Ahora escucharemos la lectura en inglés. They brought to him a deaf man who had an impediment in his speech, and they begged him to lay his hand on him. He took him aside in private, away from the crowd, and put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue. Then, looking up to heaven, he sighed and said to him, Ephata, that is, be opened. And immediately his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly. Then Jesus ordered them to tell no one. But the more he ordered them, the more zealously they proclaimed it. They were astounded beyond measure, saying, He has done everything well. He even makes the deaf to hear and the mute to speak. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Da brachten sie zu Jesus einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, er möge ihm die Hand auflegen. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemandem davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr verkündeten sie es. Sie staunten über alle Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. Wort des lebendigen Gottes. Y ahora es el momento de escuchar el pasaje evangélico en nuestro idioma en la voz de nuestra colega Lina Tufani. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día le presentaron a Jesús un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida le abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Y ahora escucharemos la lectura en chino. 攻读圣马尔谷福音，有人给他带来一个又聋又哑的人，求他给他扶手。
耶稣便领他离开群众，来到一边，把手指放进他的耳朵里，并用唾沫抹他的舌头，然后望天叹息，向他说：“厄法达，就是说开了吧。”他的耳朵就立时开了，舌尖也解了，说话也清楚了。耶稣虽嘱咐他们不要告诉任何人，但他越嘱咐他们，他们便越发宣传。人都不胜惊奇，说：“他所做的一切都好，使聋子听见，叫哑巴说话。”以上是基督的福音。 Ahora escucharemos el pasaje en portugués. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. A continuación será el turno de la lectura en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. فجاءوا إلى يسوع بأصم معقود اللسان وسألوه أن يضع يديه عليه، فانفرد به عن الجمع وجعل إصبعيه في أذنيه، ثم تفل ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال له: افتح، أي انفتح. فانفتح مسمعاه وانحلت عقدة لسانه فتكلم بلسان طليق. وأوصاهم ألا يخبروا أحداً، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة خبره، وكانوا يقولون وهم في غاية الإعجاب: قد أبدع في أعماله كلها، إذ جعل الصم يسمعون والخرس يتكلمون. كلام الرب. Y por último, antes de escuchar la catequesis del pontífice, escuchamos la lectura en polaco. Według świętego Marka. Przyprowadzili do Jezusa głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. La catequesis que impartirá el pontífice es la 12ª del ciclo de catequesis del jubileo de 2025 titulado Jesucristo nuestra esperanza, que había inaugurado en su momento el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, con esta catequesis terminamos nuestro recorrido por la vida pública de Jesús, hecha de encuentros, parábolas y curaciones. También este tiempo que estamos viviendo necesita curación. Nuestro mundo está atravesado por un clima de violencia y odio que mortifica la dignidad humana. Vivimos en una sociedad que se está enfermando a causa de una bulimia de conexiones en las redes sociales,
Estamos hiperconectados, bombardeados por imágenes, a veces incluso falsas o distorsionadas. Somos arrollados por múltiples mensajes que suscitan en nosotros una tormenta de emociones contradictorias. En este escenario es posible que surja en nosotros el deseo de apagar todo. Podemos llegar a preferir no sentir nada. Nuestras palabras también corren el riesgo de ser malinterpretadas y podemos sentir la tentación de encerrarnos en el silencio, en una incomunicación en la que, por muy cercanos que estemos, ya no somos capaces de decirnos las cosas más simples y profundas. A este respecto, me gustaría detenerme hoy en un texto del Evangelio de Marcos que nos presenta a un hombre que no habla ni oye. Precisamente como nos podría pasar a nosotros hoy, este hombre quizá decidió no hablar más porque no se sentía comprendido y apagar toda voz porque se sentía decepcionado y herido por lo que había oído. De hecho, no es él quien acude a Jesús para ser sanado, sino que lo llevan otras personas. Se podría pensar que quienes lo conducen al Maestro son los que están preocupados por su aislamiento. Sin embargo, la comunidad cristiana ha visto en estas personas también la imagen de la Iglesia, que acompaña a cada ser humano hasta Jesús para que escuche su palabra. El episodio tiene lugar en un territorio pagano, por lo que nos encontramos en un contexto en el que otras voces tienden a cubrir la voz de Dios. El comportamiento de Jesús puede parecer extraño al principio, porque toma consigo a esta persona y la lleva aparte. Parece así acentuar su aislamiento, pero mirándolo bien, este gesto nos ayuda a comprender lo que se esconde detrás del silencio y la cerrazón de este hombre, como si hubiera captado su necesidad de intimidad y de cercanía. Jesús le ofrece ante todo una proximidad silenciosa, a través de gestos que hablan de un encuentro profundo. Toca a los oídos y la lengua de este hombre. Jesús no usa muchas palabras. Dice lo único que es necesario en este momento. Ábrete. Marcos reproduce la palabra en arameo, efatá, casi para hacernos sentir en vivo el sonido y el soplo. Esta palabra, sencilla y hermosa, contiene la invitación que Jesús dirige a este hombre que ha dejado de escuchar y de hablar. Es como si Jesús le dijera: ábrete a este mundo que te asusta. Ábrete a las relaciones que te han decepcionado. Ábrete a la vida que has renunciado a afrontar. Cerrarse, de hecho, nunca es una solución. Después del encuentro con Jesús, esa persona no solo vuelve a hablar, sino que lo hace normalmente. Este adverbio, insertado por el evangelista, parece querer decirnos algo más sobre los motivos de su silencio. Quizás este hombre dejó de hablar porque le parecía que decía las cosas mal. Quizá no se sentía adecuado. Todos nosotros experimentamos que se nos malinterpreta y que no nos sentimos comprendidos. Todos necesitamos pedirle al Señor que sane nuestra forma de comunicarnos, no solo para ser más eficaces, sino también para evitar herir a los demás con nuestras palabras. Volver a hablar normalmente es el comienzo de un camino.
no es todavía el punto de llegada. De hecho, Jesús prohíbe a este hombre contar lo que le ha sucedido. Para conocer verdaderamente a Jesús hay que recorrer un camino. Hay que estar con Él y atravesar también su pasión. Cuando lo hayamos visto humillado y sufriendo, cuando experimentemos el poder salvífico de su cruz, entonces podremos decir que lo hemos conocido verdaderamente. No hay atajos para convertirse en discípulos de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que podamos aprender a comunicarnos con honestidad y prudencia. Oremos por todos aquellos que han sido heridos por las palabras de los demás. Oremos por la Iglesia para que nunca falte en su tarea de llevar a las personas a Jesús, para que puedan escuchar su palabra, ser sanadas por ella y convertirse a su vez en portadoras de su anuncio de salvación. Hemos escuchado la catequesis del Papa y a continuación los diferentes lectores compartirán la síntesis de la reflexión que acaba de pronunciar León XIV. Es el turno del francés. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, avec cette catéchèse, nous achevons notre itinéraire sur la vie publique de Jésus, faite de rencontres, de paraboles et de guérisons. Notre époque a aussi besoin de guérison, car elle est imprégnée de violence et de haine qui bafouent la dignité humaine. Notre société est malade à cause d'une boulimie de connexion des réseaux sociaux. Dans ce contexte, peut naître en nous le désir de tout éteindre. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter sur l'épisode du sourd-muet dans l'évangile de Marc. Comme cela pourrait nous arriver aujourd'hui, peut-être cet homme a décidé de ne plus parler parce qu'il ne se sent pas compris. La communauté chrétienne voit aussi dans ces personnes qui amènent le sourd-muet à Jésus l'image de l'Église qui accompagne au Christ toute personne blessée et isolée. Le Seigneur lui offre une proximité silencieuse par des gestes qui parlent d'une rencontre profonde. Ephata, ouvre-toi. Un mot simple et très beau avec lequel Jésus invite à s'ouvrir au monde, qui fait peur, aux relations qui ont déçu, à la vie qu'on a renoncé d'affronter. Se renfermer n'est jamais une solution. Pour connaître vraiment... Cerrarse nunca es una solución. Una de las enseñanzas que nos deja el Papa León XIV en su catequesis de este miércoles 30 de julio de 2025. Ahora el Santo Padre va a saludar en italiano a los peregrinos francófonos. Saludo cordialmente a los peregrinos francófonos y en particular a los jóvenes que participan en el jubileo, y deseo que estos días jubilares puedan transmitir al mundo un mensaje de esperanza, de paz y de amor. Que Dios los bendiga. Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles francófonos. En particulier les jeunes qui participent au jubilé, et je souhaite que ces journées jubilaires puissent transmettre... La plaza de San Pedro está repleta de grupos de jóvenes que han venido a participar en su jubileo de diferentes países
de España, de México, de Panamá, de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Chile, Argentina, España, entre otras naciones. Ahora la lectora anglófona transmite el saludo de los fieles de lengua inglesa al pontífice y compartirá también el resumen de la catequesis que el Santo Padre acaba de pronunciar. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Queridos hermanos y hermanas, en la continuación de nuestras catequesis sobre el tema jubilar Jesucristo, nuestra esperanza, hoy concluimos nuestras reflexiones sobre el ministerio público de Jesús con la curación de un sordo que tenía dificultades para hablar. Como hemos escuchado en la lectura del Evangelio, en un gesto de proximidad, Jesús tomó aparte al hombre y lo curó con sus palabras y su tacto. Hoy en día muchas personas se aíslan en su desesperación y parecen haber perdido su capacidad de comunicación, quizá porque a menudo se han sentido heridas e incomprendidas en sus interacciones con los demás. Necesitamos momentos de intimidad con Jesús para que podamos oírle decir éfata, que significa ábrete. Él nos permite mirar más allá de nuestros propios problemas y poner nuestra capacidad de escucha y comunicación al servicio de los demás. Al igual que los amigos del sordo lo llevaron a Jesús, también nosotros estamos llamados a ser testigos del poder sanador de Jesús y a llevar a otros hasta Él, para que puedan escuchar sus palabras, experimentar su tacto, llenarse de esperanza y sanar. Doy una calurosa bienvenida a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos de América. Al saludar con particular afecto a todos los jóvenes presentes hoy que participan en el Jubileo de los Jóvenes, los animo a abrir sus corazones al amor sanador de Dios para que puedan convertirse en faros aún más luminosos de esperanza para el mundo. Que Dios los bendiga a todos. Ha sido el mismo Papa León XIV, como lo ha hecho en otras ocasiones, que leyó el resumen de la catequesis en inglés y compartió también su saludo con los peregrinos anglófonos. Ahora es el momento de escuchar la síntesis de la catequesis en alemán y los saludos del pontífice a los peregrinos de lengua alemana. Dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Abrir los corazones al amor sanador de Dios para que puedan convertirse en faros aún más luminosos de esperanza en el mundo. Es la invitación que el Papa dirigió a los fieles anglófonos durante su saludo. Liebe Brüder und Schwestern,
Im Markus-Evangelium wird uns berichtet, wie Jesus einen Taubstummen heilt. Dieser begibt sich nicht selbst zu Jesus, sondern er wird zu ihm gebracht. Y en esta línea de la hiperconexión a la que estamos inmersos en estos días, bombardeados por imágenes, a veces incluso falsas o distorsionadas, el Papa mencionaba que somos arrollados por múltiples mensajes que suscitan en nosotros una tormenta de emociones contradictorias. Y por eso en este escenario es posible que surja en nosotros el deseo de apagar todo, que podemos llegar a preferir no sentir nada. Y nuestras palabras también corren el riesgo de ser malinterpretadas. Podemos sentir la tentación de encerrarnos en el silencio, en una incomunicación en la que por muy cercanos que estemos, ya no somos capaces de decirnos las cosas más simples y profundas. Y por ello se detuvo en el texto del Evangelio de Marcos, que nos presenta a un hombre que no habla ni oye. Y precisamente como nos podría pasar a nosotros hoy, este hombre quizá decidió no hablar más porque no se sentía comprendido y apagar toda voz porque se sentía decepcionado y herido por lo que había oído. De hecho, no es él quien acude a Jesús para ser sanado, sino que lo llevan otras personas. El Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua alemana. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana, especialmente a los numerosos jóvenes presentes con ocasión de su jubileo. La experiencia de comunión de estos días nos recuerda que los creyentes nunca están solos. Sean siempre testigos gozosos de esta fe en Cristo. Y ahora la lectora transmite el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Die anlässlich ihrer Heiligjahrfeier nach Rom gekommen sind. Die Erfahrung der Gemeinschaft dieser Tage erinnert euch daran, wer glaubt, ist nie allein. Seid immer freudige Zeugen dieses Glaubens an Christus. Es el momento de escuchar los saludos y la síntesis de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española presentes en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, reflexionamos sobre el texto evangélico de la curación del sordo mudo, aquella persona enferma que no podía hablar ni oír, fue llevado por otros a la presencia de Jesús. En este gesto de fraternidad podemos ver la imagen de la Iglesia que acompaña a todos al encuentro del Señor. Vemos en este relato que Jesús le ofrece al sordo mudo una proximidad silenciosa, realiza gestos significativos y pronuncia una sola palabra, Efatá, que significa ábrete. Esta palabra es una invitación a no encerrarse ni a aislarse, sino a comunicarse y relacionarse con los demás de un modo nuevo. En el mundo de hoy, donde estamos hiperconectados,
tantas veces bombardeados de imágenes y mensajes que nos provocan emociones contradictorias y podemos tener la tentación de cerrarnos en nosotros mismos. El Evangelio nos invita a una comunicación profunda con Dios y con los hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los numerosos grupos de jóvenes aquí reunidos para el jubileo de los jóvenes. Pidamos hoy de manera especial por la Iglesia para que nunca deje de llevar a las personas al encuentro con el Señor, para que escuchen su palabra, curen sus heridas y sean asimismo mensajeras de la buena noticia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Los numerosos peregrinos hispanófonos han correspondido al saludo del Santo Padre con esta algarabía maravillosa que podemos apreciar en las imágenes que llegan desde la Plaza de San Pedro, ondeando las banderas, los teléfonos móviles, ávidos de inmortalizar este momento histórico que muchos de ellos están viviendo por primera vez. Ahora es el momento de escuchar la síntesis de la catequesis en chino y los saludos del Papa León XIV a los fieles de lengua china. Aprovechamos estos instantes para recordar que con la audiencia general de hoy, miércoles 30 de julio, como también lo publicamos en nuestro sitio web ayer, se reanudan las audiencias generales del Papa tras el habitual parón del mes de julio por las vacaciones de verano. El Papa ha permanecido un primer periodo en Castel Gandolfo del 6 de julio hasta el 22 y luego está previsto que lo haga unos días en agosto del 15 al 17. Saludo cordialmente a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor derrame sobre todos ustedes y sobre sus seres queridos los tesoros de su gracia. A todos mi bendición. Y seguidamente el lector chino traduce el saludo del pontífice.
请住在你们及你们所爱的人身上。我降福大家。 El portugués es el próximo idioma en el que escucharemos la síntesis de la catequesis del Santo Padre y los saludos correspondientes. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Concluímos com esta catequese o nosso itinerário sobre a vida pública de Jesus. No Evangelho encontramos um homem que não fala e não escuta e, portanto, vive isolado da sociedade. A iniciativa de ir ao encontro de Jesus não parte dele, mas de amigos que se preocupam com ele. A comunidade cristã viu nesses amigos uma imagem da Igreja que acompanha cada pessoa a Jesus, a fim de que escute as suas palavras de vida eterna. Jesus toca os seus ouvidos e a sua língua e diz simplesmente uma palavra, éfata, que quer dizer abre-te. Significa não só tornar-se capaz de falar e escutar, mas sair do isolamento, abrir-se ao mundo que o rodeia e, sobretudo, a boa nova da salvação. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa. In modo speciale tutti i giovani, Especialmente a todos los jóvenes que han venido a Roma desde los distintos países lusófonos para su jubileo. Aprovechen esta experiencia para llevar a sus amigos a Jesús, para que lo conozcan, escuchen su palabra y lo amen. Dio vi benedica. Que Dios los bendiga. Deus vos abençoe. Un hermoso detalle de León XIV al final de este saludo a los fieles lusófonos, dirigiendo la famosa bendición Deus vos abençoe a los fieles lusófonos que están reaccionando al saludo con muchísima alegría. Vemos uno de los carteles que flamean en la plaza que dice: "Esta es la juventud del Papa", una frase característica que se suele escuchar en las jornadas mundiales de la juventud y que también estamos escuchando en las vibrantes calles de Roma en estos días en ocasión del jubileo de los jóvenes, que comenzó el lunes pasado, 28 de julio, y concluirá el próximo domingo 3 de agosto. Y uno de los momentos más esperados es el del fin de semana, cuando el Papa León XIV va a presidir la vigilia de oración en Tor Vergata, en las afueras de Roma, y allí también el domingo 3 de agosto en la mañana la Santa Misa de Clausura. En estos momentos escuchamos al lector de lengua árabe que está compartiendo el saludo al pontífice y también el resumen de la catequesis. ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على شفاء الأصم معقود اللسان في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال: جاء بعض الناس بأصم معقود اللسان إلى يسوع وسألوه أن يشفيه. كان هذا الرجل يعيش في حالة انعزال، لم يكن يتكلم لأنه ربما لم يشعر أن الناس يفهمونه، ولم يكن يسمع لأنه ربما كان محبطاً ومجروحاً مما كان يسمعه منهم. انفرد يسوع به وشفاه عندما قال له:
افتح. كلمة بسيطة لكنها تدعو إلى الانفتاح على العالم وعلى العلاقات وعلى الحياة. وبهذا الشفاء انفتح مسمع الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بلسان طليق، لأن يسوع شفاه من خوفه ومن جراح التواصل مع الآخرين. نحن أيضا بحاجة إلى هذا الشفاء كي نعرف أن نتواصل بصدق وحكمة مع الآخرين ونتجنب الإساءة إليهم بكلامنا. فلنطلب من الرب يسوع أن يعلمنا أن نتواصل مع الآخرين، ولنصلي من أجل الكنيسة كي تبقى دائما دليلا يقود الجميع إلى كلمة يسوع الشافية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية. Ahora el Papa saluda a los fieles de lengua árabe. Saludo a los fieles de lengua árabe, en particular a los jóvenes de los distintos países árabes. Los invito a abrir vuestros corazones a Jesús y a escuchar su palabra con confianza y esperanza, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y mientras el lector traduce al árabe el saludo del Papa a los fieles, recordemos que anoche, martes 29 de julio, muchos de estos jóvenes que hoy acuden a la Plaza de San Pedro para la audiencia general recibieron una inmensa sorpresa del Papa León XIV cuando él apareció sorpresivamente justamente al final de la misa de bienvenida del Jubileo de los Jóvenes, que fue presidida por Monseñor Rino Fisichella, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización. Y en un improvisado saludo, el Santo Padre dijo a los jóvenes: vosotros sois la sal de la tierra, luz del mundo, y hoy sus voces, su entusiasmo, sus gritos, que todos son por Jesucristo, y los van a escuchar hasta el fin del mundo. Y agregaba: hoy están empezando unos días, un camino, el jubileo de la esperanza, y el mundo necesita mensajes de esperanza. Ustedes son este mensaje y tienen que seguir dando esperanza a todos. Y ahora escuchamos la síntesis de la catequesis en polaco. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejsza katecheza kończy naszą drogę przez publiczne życie Chrystusa, pełne spotkań, przypowieści i uzdrowień. Także dziś, w świecie pełnym przemocy i nienawiści, potrzebujemy uzdrowienia. Jesteśmy bombardowani wieloma obrazami i wiadomościami i czasami pragniemy zamknąć się w milczeniu. Czujemy się niezrozumiani, jak głuchoniemy z Ewangelii. Jezus oferuje mu swoją bliskość, dotyka jego uszu i języka, zachęcając do otwarcia się na świat i życie. Prośmy Pana, aby uzdrowił nasz sposób komunikowania się, by nasze słowa nie raniły. Módlmy się także za Kościół, aby wiernie wypełniał swe zadanie prowadzenia ludzi do Jezusa. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los polacos, especialmente a los que han venido a Roma desde Polonia y otros países para el Jubileo de los Jóvenes. Que este encuentro con Jesús en comunión fraterna fortalezca su fe y su esperanza, llene sus corazones de paz y los una en su amor. Reciban estos dones de Cristo y compártanlos con sus coetáneos y compatriotas en su patria. Los bendigo de corazón. Y ahora la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles polacos. Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie tych, którzy przybyli do Rzymu z Polski i z innych krajów na jubileusz młodzieży. Niech to spotkanie z Jezusem w braterskiej komunii umocni waszą wiarę i nadzieję, napełni serca pokojem i zjednoczy was w Jego miłości. Przyjmijcie od Chrystusa te dary i dzielcie się nimi z rówieśnikami i rodakami w waszej ojczyźnie. Z serca wam błogosławię.
Y ahora será el momento de los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. Al final de esta audiencia cantaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Renuevo mi profundo dolor por el brutal ataque que ocurrió en la noche del 26 y 27 de julio pasado en la parte oriental de la República Democrática del Congo, en el que más de 40 cristianos han sido asesinados en una iglesia durante una vigilia de oración. Mientras encomiendo las víctimas a la misericordia de Dios, rezo por los cristianos que en el mundo continúan sufriendo violencias y persecución, exhortando a todos los que tienen responsabilidad a colaborar para prevenir estas tragedias. El 1 de agosto se celebrará el 50 aniversario de la firma de la Declaración Final de Helsinki, animados por el deseo de garantizar la seguridad en el contexto de la Guerra Fría. Inauguraron una nueva estación geopolítica, un acercamiento entre este y oeste. Aquel evento renovó el interés por los derechos humanos, con particular atención a la libertad religiosa, considerada como fundamento de la entonces naciente arquitectura de la cooperación. La participación activa de la Santa Sede en la conferencia de Helsinki, representada por el arzobispo Agustino Casaroli, hoy más que nunca es indispensable custodiar el espíritu de Helsinki, perseverar en el diálogo, reforzar la cooperación y hacer de la diplomacia la vía privilegiada para prevenir y resolver los conflictos. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y a las hermanas de Nuestra Señora del Carmelo, que celebran sus respectivos capítulos generales. Queridas hermanas, les agradezco su generoso servicio al Evangelio y a la Iglesia e invoco la asistencia del Espíritu Santo en los proyectos que surjan de los trabajos capitulares. Saludo a los fieles de la parroquia de los santos Blas y Esteban en Fiorino, junto con la asociación Libertas. Saludo con alegría a los jóvenes italianos que han venido a Roma para participar en los actos jubilares dedicados a ellos. Queridos jóvenes, los invito a rezar para que estos días de fe, reflexión y amistad den frutos de bien. Por último, mi pensamiento se dirige a los enfermos y a los recién casados, a quienes animo a encomendarse con confianza a la benevolencia de Dios, fuente de consuelo. A todos, mi bendición.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. No hay atajos para convertirse en discípulos de Jesús. Pidamos al Señor que podamos aprender a comunicarnos con honestidad y prudencia. Dijo el Papa León XIV en su catequesis de hoy: oremos por todos aquellos que han sido heridos por las palabras de los demás. Oremos por la Iglesia para que nunca falte en su tarea de llevar a las personas a Jesús, para que puedan escuchar su palabra, ser sanadas por ella y convertirse en su vez en portadoras de su anuncio de salvación. Y luego de todos los saludos a los diferentes grupos de peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa renovó su profundo llamamiento por la paz, sobre todo en la conmemoración próxima del 50 aniversario de la firma de la Declaración de Helsinki. De este modo vamos llegando, queridos amigos, al final de la audiencia general del Santo Padre León XIV este miércoles 30 de julio de 2025, agradeciéndoles a todos por la sintonía desde la redacción en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Los ha acompañado Sebastián Sansón Ferrari en la radiocrónica, junto a Tadeusz Jones en la coordinación y a Daniele Giorgi en la asistencia técnica. A todos los peregrinos que han venido a Roma para el Jubileo de los Jóvenes, vaya nuestro cordial saludo, y también a todos los que nos han sintonizado desde distintas partes del mundo. Que tengan una feliz jornada. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.